Querido Jesús, recientemente he sentido que mi vida ha sido demasiado parecido a la historia cuando Pedro caminó sobre el agua. ¿Te acuerdas de eso? Tú estabas ahí, tus discípulos estaban ahí, ellos estaban en el medio del mar en un barco, pero tú estabas bien chido caminando sobre el agua porque ¿quién necesita un barco, verdad? Y luego se levanta Pedro, y pues Pedro en verdad quería acompañarte sobre el agua. Vente, dijiste. No pasa nada, dijiste. Soy Jesús, dijiste. Y luego aquí viene Pedro y pues ya sabes lo que pasa. Sí. Esto es un buen resumen de mi vida ahorita. Pero bueno, cambiando el tema, ¡feliz año nuevo! Así que ha pasado un buen tiempo desde que hemos subido un video nuevo, pero ya estamos de regreso y con una de mis favoritas historias, la de cuando Pedro caminó sobre el agua. Bueno, se hundió en el agua. Es como lo opuesto de caminar. Buen trabajo, Pedro. Y ya que el hundirme resume muy bien mi vida ahorita, yo pensé que quedaría muy bien empezar esta nueva temporada de GGC Today con este video. Así que, sí. ¡Let's go! La historia de Pedro caminando sobre el agua empieza con los discípulos de Jesús en un barco en el medio del mar, azotado por las olas sin poder avanzar porque había una tormenta y el viento era contrario. Pero luego Jesús sale de la nada caminando sobre las aguas y todos se asombraron y fueron felices para siempre. No espera, así no fue la historia. Lo que en verdad pasó es que cuando Jesús se les apareció caminando sobre el agua, los discípulos pensaron que era un fantasma y todos tuvieron miedo. Pero Jesús les dijo, oigan, no se preocupen, soy Jesús. Y aquí es cuando la historia se pone buena porque a este punto Pedro, uno de mis favoritos personajes, se para y dice, si en verdad eres tú, haz posible que yo camine hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ok, mijo, ven para acá. Bueno, tal vez no lo dijo así, era más como un ven. Y pues como todos sabemos, Pedro empieza a caminar sobre las aguas por como 2 segundos. Ya ves, el problema era que mientras Pedro caminaba sobre el agua, empezó a notar el peligro a su alrededor y como cualquier otro humano haría en su posición, se asustó. Y peor aún, se empezó a hundir. Y mientras se hundía, gritó, ¡Señor, sálvame! Y luego un Jesús, muy decepcionado, lo saca del agua y le dice esa frase que todo mundo conoce. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vamos a hacer un pequeño pausa aquí en la historia porque me gustaría decirles algo muy importante. Pedro simplemente saltó de su barco en el medio del mar, en el medio de una tormenta. ¿Quién en el mundo se le ocurre hacer algo tan loco? Y ese es un punto que yo realmente quisiera enfocarme en ahorita, porque Pedro tuvo que haber sabido que esa persona enfrente de él, caminando sobre las aguas, era Jesús. Porque te imaginas la fe que se necesita para salir de un barco a caminar cuando el agua está, pues, así. O sea, yo nunca haría algo así, al menos que yo estuviera 1000% seguro que literalmente tengo a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, parado enfrente de mí. Y aún así, como quiera le pensaría, porque todo lo que toma es una pequeña olita y pues ya valiste. Y ni tus clases de natación con Coach Nathan te pueden salvar de eso. Y ahorita quisiera hablar de esta parte de la historia porque muchos ven esto de Pedro hundiéndose y le echan la culpa a la falta de fe de Pedro en el poder de Cristo. Y desafortunadamente eso se vuelve el enfoque y se pierde un aspecto de esta historia muy importante. Mira, el simple hecho de que Pedro se avienta del barco demuestra que en verdad tenía fe que el que estaba allá afuera en el agua era Cristo. ¿Y cómo no va a creer cuando no nada más él lo está viendo con sus propios ojos, sino que también los que estaban en el barco con él estaban viendo al mismo hombre caminar sobre el agua en el medio de la tormenta? Y qué casualidad que Jesús, el amigo de ellos conocido por hacer milagros, no estaba en el barco con ellos. Pedro tenía la evidencia, toda la lógica, así que saliendo del barco no era una decisión a ciegas, sino que era una decisión tomada en plena confianza. Ahora, no me malinterpreten, Pedro definitivamente dudó en algo, simplemente no creo que la duda estaba dirigida al poder de Jesús como casi todo mundo dice que es. Creo que hay algo más a esto todavía, así que vamos a verlo. Mucha gente le gusta enfocarse en el aspecto de caminar sobre el agua en esta historia, diciendo que esa es la maravilla de la historia. Pero en mi opinión, la verdadera maravilla es lo que pasa después del caminar sobre el agua, el hundir.
Porque aquí tenemos a Cristo Jesús, ¿verdad? El ser más poderoso del universo. Dios mismo, quien toda la naturaleza le obedece, y este mismo Jesús le dice a Pedro que el agua está segura para caminar. Y si Jesús te dice que puedes caminar sobre el agua, entonces puedes estar seguro que esa agua va a estar más sólida que concreto, porque pues Él es Jesús, el Hijo de Dios. Y porque Él es Jesús, el Hijo de Dios, el hundirse era más improbable que el caminar sobre el agua. Y aún así, Pedro y este calabaza de aquí encuentra una manera para hundirse. Olvídate de caminar sobre el agua, el hundir era el verdadero milagro. Porque Jesús, el Rey del Universo, hizo al agua caminable y Pedro como quiera se hundió. En serio que se toma un verdadero talento para regarla de tan gran manera. Así que regresando a la historia, cuando Pedro grita, Señor, sálvame, no es tanto un grito de ayuda, sino que un grito de misericordia. Ponte en los zapatos de Pedro. Acabas de fallarle a Dios, aun cuando Dios lo hizo casi imposible para que le falles. Pedro se ha de haber sentido súper culpable. Se ha de haber sentido que Dios no lo iba a salvar después de fallar tan espectacularmente. Así que por eso cuando Jesús saca a Pedro del agua, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no estaba hablando sobre Pedro dudando en el poder de Dios, sino que se refería a la duda que Pedro tuvo en su compasión de salvarlo cuando Pedro le falló en tan increíble manera. Y eso es algo muy interesante para mí porque pues simplemente se siente horrible cuando otra gente tiene una opinión de ti que no es. Y yo creo que eso es lo que estoy viendo aquí en esta historia con Dios. O sea, la línea hombre de poca fe no es dirigida a nuestro conocimiento del poder de Dios, sino que a nuestra imagen del carácter de Dios. Y voy a ser más personal aquí. Algunas veces yo soy como Pedro. Dios me echa la mano y aún así, con toda la ayuda de Dios, encuentro una manera para regarla. Y de mi boca sale, Dios, ayúdame. Pero en mi corazón estoy pensando que Dios me abandonará a que mis errores me consuman. Y esto está mal y es precisamente lo que hace esta historia tan importante. Sí, el fracaso y el hundirse es posible aún con toda la ayuda de Dios, pero ahogándonos, el ser abandonado por Dios en nuestras fallas, simplemente no es posible por la naturaleza de Dios. Así que cuando falles, no entres en pánico. Eres humano. Errores pasan aún con toda la ayuda de Dios. Simplemente aprende que Dios no te abandonará, sino que como con Pedro, Él está ahí para ayudarte, porque eso es quien Él es. Siempre compasivo y siempre listo para ayudar. Así que ese es todo el tiempo que tenemos para el día de hoy. Espero que este fue diferente. Vamos a sacar más videos pronto. Decidimos empezar esta nueva temporada con una historia pues bonita, ¿verdad? Pero los videos que vienen van a ser un poco diferentes. Vamos a ver unas preguntas difíciles que estoy seguro que todos traen, pero bueno, eso lo vemos otro día. Van a estar muy padres y ya los queremos sacar, pero seguimos trabajando en eso. Así que esto es todo para el día de hoy. Gracias por acompañarnos y espero que se la pasen muy bien. Bye bye.